El Espíritu Santo es de Dios. El Espíritu Santo es de Dios. Gloria a Dios. Eso es algo que debemos saber, que Dios tiene espíritu. Dios tiene espíritu. Vaya a Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dios tiene espíritu. Y si el espíritu, Romanos 8, 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Note usted que dice el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Entonces la pregunta sería, ¿de quién, quién levantó de los muertos al Señor Jesús? ¿Quién lo levantó? Bueno, la Biblia misma nos contesta quién fue que levantó de los muertos al Señor Jesús. Hechos 3:15. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Quién lo levantó? Dios lo resucitó de los muertos. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, como un bono adicional, le puedo allí agregar que dice que si creemos en nuestro corazón que fue Dios quien levantó al Señor Jesús de entre los muertos, seremos salvos. Porque hoy no vamos a hablar de salvación, pero fíjense, allí se los dejo. Si creemos en nuestro corazón que fue Dios quien levantó al Señor Jesús de los muertos, seremos salvos. De manera que fue Dios, fue el Padre quien levantó al Señor Jesús de entre los muertos y no fue el Señor Jesús que se levantó solito de los muertos, sino que Dios lo levantó de entre los muertos. Volviendo al versículo de Romanos 8:11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o a Jesús, perdón, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces la expresión, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, nos está diciendo esa expresión que el que levantó a Cristo Jesús tiene espíritu. Y es, eh, ese espíritu es el que Dios ha hecho morar en nosotros. Y sí, sí escuchó bien, porque eso fue lo que dije. Dios es el que ha hecho morar su espíritu en nosotros. Cuando dice en Santiago capítulo 4, versículo 5, o pensáis que las escrituras dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Si yo le digo a usted, por ejemplo, para que analicemos este versículo, si yo le digo a usted que yo viajé en mi carro, ¿qué puede decir usted? Bueno, lo mínimo que usted puede decir, este, vaya, tiene carro, porque dijo que viajó en su carro. Jamás va a pensar que yo soy un carro, o que yo soy carro, o que el carro soy yo, sino que usted va a decir que tengo carro porque yo dije viajé en mi carro. O si yo le hago referencia de mis hijos y le digo que yo tengo, que mis hijos están en algún lugar, lo mínimo que usted puede decir es que tengo hijos, pero nunca pensará que yo me estoy refiriendo a mí mismo como hijo o que yo mismo soy mi hijo. En todo momento usted va a saber que yo tengo hijos porque hice referencia de mis hijos. Bueno, el Señor Jesucristo, estando en una fiesta,
él alzó la voz y dijo en Juan 7:38, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hace la observación, dice, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido, perdón, el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De manera que nosotros recibimos un espíritu. Ese espíritu es el Espíritu de Dios. El lugar donde se ubica el espíritu en el ser humano es en el interior del ser humano, en el interior del hombre, y allí permanece. Pero en el caso de Dios pasa algo muy particular. El Espíritu de Dios está dentro de Dios, pero al mismo tiempo Dios lo envía, ¿verdad? Dios envía su espíritu a toda la creación y por eso hace morar su espíritu en nosotros, porque no solamente el espíritu de Dios está en Dios, sino que sale de Dios, y llega a cada uno de nosotros, lo ha hecho morar dentro de nosotros. Primera Corintios capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino, perdón, el espíritu de Dios. Vuelvo y leo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces no cabe duda de que está hablando de un elemento que le pertenece a Dios, que no está hablando de Dios, no es que Dios está dentro de él, y no está haciendo referencia a Dios como persona que cuando habla de su espíritu, sino que ha hecho morar en nosotros el espíritu de Dios, y no la persona de Dios, sino el espíritu. El espíritu de Dios existe en Dios desde la eternidad. Ese es su espíritu, ese es su aliento de vida. Desde la eternidad siempre ha estado con él. Ya desde el principio la escritura lo relata, antes que hubiesen seres humanos viviendo acá en la tierra, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que el Espíritu de Dios, al ser su propio espíritu, existe con Dios desde el momento que Dios existe, desde la eternidad. Es el medio por el cual Dios hizo la creación y sustenta desde entonces su creación. Job capítulo 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y el libro de los Salmos capítulo 104 versículo 30 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces el Espíritu de Dios le pertenece a Dios. Es propiedad de Dios. Es su espíritu. Y insisto acá, porque el hecho de que le pertenece a Dios es que Él puede disponer de su espíritu cuando quiera y como quiera, hacer con su espíritu lo que mejor le plazca, porque ese espíritu es de Él, es su espíritu. El libro de Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días, ¿qué va a ser? Derramaré de mi espíritu y profetizarán. También podemos ver en Génesis capítulo 6, versículo 3,
que Dios dijo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjese que no dijo, no contenderé yo con el hombre, sino que dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Por qué? Porque es a través de su espíritu que Dios y el hombre están en comunión. Dios se relaciona con el hombre a través de su espíritu, cuando lo hace morar dentro de una persona, como cuando el espíritu está, o sea, me explico, Dios hace morar, el espíritu de él lo hace morar dentro de la persona, pero también existe de que el Espíritu de Dios está con la persona sin estar haciendo morada en la persona, sin estar dentro de la persona. Y son dos cosas que debemos entender bien porque eh, hay gente que no entiende que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se mueve a su alrededor y ocurren cosas maravillosas, pero eso no les garantía de que el Espíritu de Dios esté dentro de ellos. Hay que entender estas dos condiciones, que el Espíritu de Dios esté morando en una persona y que el Espíritu de Dios esté con una persona alrededor de una persona. La promesa del Padre es la que nos ayuda a entender esta situación. Eh, Mire, Dios siempre ha enviado su espíritu a toda la creación para renovarla, para restaurarla, para Dios envía su espíritu a toda la creación. Y el espíritu de Dios siempre ha estado en constante eh, relación con todos los seres humanos. Pero Dios hizo una promesa de que ese espíritu de él no solamente iba a estar en relación con el ser humano, sino que Dios lo iba a colocar dentro del ser humano. Haría morar su Santo Espíritu dentro de ello. Y eso es lo que se conoce como la promesa del Padre. Vaya, Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ezequiel nos ayuda a entender qué es lo que está diciendo acá, cuando dice que la promesa del Padre con la cual iban a ser bautizados dentro de no muchos días. Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro dentro, dentro de vosotros mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y no es entonces lo mismo cuando dice que Dios trata con el ser humano, ¿verdad? Eh, por medio del Espíritu de Dios que está alrededor o estando fuera del ser humano. No es lo mismo que cuando Dios trata con el ser humano, cuando ya el Espíritu de Dios está morando en la persona, está dentro de la persona. Hay un ejemplo que me gustaría que usted viese con los discípulos. Allí, cuando los envió a anunciar el evangelio, que los envió de dos en dos, cuando ellos regresan, este, en ese periodo, la Biblia dice que ellos hicieron milagro, ellos echaron fuera demonios y aún el Espíritu de Dios no estaba dentro de ellos. Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo aún. Y el Señor Jesucristo les explicó que eh, Él echaba que el Señor Jesús echaba fuera los demonios por el Espíritu de Dios. En el caso del Señor Jesús, el Espíritu de Dios estaba morando en él. Pero estos 70 que fueron a predicar, el Espíritu de Dios estaba con ellos, no en ellos, sino con ellos. El caso del Señor Jesús, él dijo en Mateo 12:28,
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor Jesús echaba fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Ahora, estos 70 que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, también lo hicieron por el Espíritu de Dios. La diferencia es que estaba con ellos, pero en el Señor Jesús estaba dentro del Señor Jesús. Ese mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, fue quien acompañó a los discípulos cuando iban de ciudad en ciudad. No habían sido llenos del Espíritu, pero hacían sanidades, hacían milagros, echaban fuera demonios. El Señor Jesucristo le dijo que el Espíritu estaba con ellos, pero que conforme a la promesa del Padre, el Espíritu de Dios iba a ser morada en ellos. Juan 14, 16, 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Usted y yo debemos procurar que el Espíritu de Dios esté en nosotros, no solamente con nosotros, porque ciertamente el Espíritu de Dios estaba con ellos, pero había algo más para ellos, y era que ese Espíritu, el Espíritu de Dios, había la promesa de parte de Dios, existe porque está vigente para nosotros hoy. Existe la promesa de que el Espíritu de Dios sería derramado en ellos, sería puesto dentro de ellos. Entonces, tenga eso en cuenta, porque el Espíritu de Dios es derramado. El Espíritu de Dios es derramado, como dice Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu, Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso es Joel 2, 28 y 29. La palabra derramar nos da a entender que algo está saliendo de un lugar. Eso es lo que nos dice, nos da a entender la palabra derramar. Y es muy común usarla para líquidos, ¿no? El agua se derramó, el jugo se derramó. O sea, es muy usado para líquido, pero no es exclusivo para líquido. Y hago la observación porque el Espíritu de Dios se compara en la Biblia como agua viva, agua en movimiento, agua que se derrama. Juan capítulo 7, versículo 38 y 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando dijo esto, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, asimismo, lo compara, así como el agua, también lo compara con el aceite de la unción. Dice que el aceite baja hasta el borde de las vestiduras, algo que va rodando, algo que va derramándose. Dice el Salmo capítulo 133, 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Ve? También hace referencia del Espíritu de Dios la Biblia como la unción del Santo. Y vemos aquí, vemos que en todo momento, tanto cuando habla de eh, agua viva, del aceite de la unción y la unción del santo, está hablando de algo que es derramado, algo que fluye. Usted puede buscar lo que era la unción en el Antiguo Testamento, cómo se derramaba sobre la cabeza de la persona, pues una redoma de aceite y fluía. Así pues es comparado el Espíritu de Dios. ¿Y qué es eso de la unción del santo?
¿Con qué se hace la unción del santo? Bueno, usted consigue en la Biblia la afirmación que nosotros tenemos la unción del santo, pero a veces la persona no sabe de qué le están hablando. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conoceréis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del santo. Dios habla de su santa unción haciendo referencia a su Santo Espíritu, que hizo morar no solamente en el rey David, pero sino que está haciendo proféticamente, está hablando en alusión al Señor Jesús, a quien también en la Biblia usted va a encontrar que se le llama David en algunas partes de la Biblia porque el Señor Jesús sería un descendiente de David. El libro de los Salmos, capítulo 89, 20 dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Esta santa unción no es otra cosa que hacer morar en una persona su Santo Espíritu. Es la misma unción con la que hemos sido ungidos desde el momento que fuimos llenos del Espíritu Santo. Ya en la actualidad, usted no necesita usar aceite, usted no necesita derramar aceite. El aceite de la unción en la actualidad es el Espíritu de Dios. Somos ungidos con el Espíritu de Dios en nuestra vida. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y déjeme decirle que otra de las cosas que debemos tener bien claro es que es Dios quien unge con su Espíritu Santo. Dios es quien unge con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 37 y 38. Hechos 10, 37, 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Dios ungió al Señor Jesucristo con Espíritu Santo, indudablemente estamos hablando de un elemento diferente al del todo de Dios, un elemento diferente a la persona de Dios. Es algo que le pertenece a Dios, es su Santo Espíritu. Entonces podemos ver que Dios ungió con el Espíritu Santo al Señor Jesucristo y así lo reconoció el mismo Señor Jesucristo en Isaías capítulo 61, 1. Usted lo va a encontrar, por supuesto, después en los, eh, en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a esta profecía. Yo preferí colocarle la profecía en Isaías 61, 1. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahora usted podría decir que luego del Pentecostés entonces las cosas son diferentes, que luego del Pentecostés el que nos unge con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice la Escritura en 2 capítulo 1, versículo 21. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Entonces Dios es el que unge, Dios es el que llena con el Espíritu Santo. Y antes que alguien vaya a decir que allí lo que está diciendo es que Jesús es Dios, porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Permítame aclarar un poco más. Cuando leemos unos versículos antes, entonces entendemos por completo lo que está diciendo el apóstol Pablo y por qué dice que fue Dios quien lo ungió. Hagamos el ejercicio. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19 al 22. Entonces, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo,
No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. ¿Por qué? Mire, todas las promesas de Dios son en él sí, en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, en Cristo Jesús, todas las promesas de Dios son sí, son amén. Las promesas de hacer morar el Espíritu de Dios en nosotros, esa promesa es del Padre. Fue Dios quien lo prometió. Fue Dios quien hizo la promesa. Y como promesa llega a nosotros que estamos en Cristo. En Cristo Dios cumple sus promesas. Entre esas promesas está el de llenarnos con su Espíritu. Y esto es lo que pasa muchas veces, que no nos detenemos a ver cómo es que Dios opera, cómo es que Dios hace las cosas. Y a veces solo nos concentramos en el instrumento que hizo las cosas, el instrumento por medio del cual Dios está cumpliendo sus promesas, pero no vemos quién está detrás haciendo, obrando, operando. Y en todos estos textos podemos ver que no es Dios en persona que se mete en aquellos que Él unge, sino que los unge con su Santo Espíritu, que pone en ellos, dentro de ellos, pone su Espíritu Santo. Y vamos al próximo punto que debemos saber es el Espíritu de Dios se recibe. El Espíritu de Dios se recibe. Mire por favor estos tres textos que le voy a mostrar, que tienen algo en común. En cada uno de esos textos está la palabra recibir, las tres veces refiriéndose al Espíritu de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 4 dice, porque si viniere alguno, si viniere alguno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, en estos tres textos que estoy diciéndole, que le voy a mostrar, allí está la palabra recibir en las tres veces y está refiriéndose al Espíritu de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, ahí está, recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces usa, recibís otro espíritu que el que habéis recibido, haciendo alusión de que hemos recibido el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo se recibe. Juan 7, 38, 39, allí va a ver el segundo versículo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá en río de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y Juan 20, 22 también aparece la palabra recibir allí. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora le pregunto, si a usted alguien le está haciendo un regalo, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que extender sus manos y lo recibe. Si usted está esperando a alguien que llegue a su casa y tan pronto como toca la puerta, ¿qué hace usted? Usted abre la puerta y le recibe, le hace pasar, bienvenido. Eso es recibir. Entonces, el Espíritu de Dios es un regalo de Dios. Dios le concede, le da, le regala de su Espíritu. Comparte con usted su Santo Espíritu. Basta con que nosotros extendamos nuestras manos y permitamos que Dios derrame de su Espíritu en nuestros corazones, porque eso es lo que Dios está haciendo.
está poniendo en nuestros corazones de su espíritu. Leímos ya hace rato Santiago 4:5, dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O Juan 4:13, primera de Juan, perdón, 4:13, en esto conocemos que permanecemos en él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Entonces Dios nos está regalando parte, nos está dando de su espíritu, está poniendo en nosotros. Y como un regalo, entonces, ¿qué debe hacer usted? Usted debe extender sus manos, usted debe recibir, permitir que el Espíritu sea derramado en usted, derramado en su corazón, que el Espíritu de Dios este, eh, sea puesto, haga morada en usted. Usted no tiene que estar peleando con Dios. Usted no tiene que estar luchando con Dios para que Él le dé su espíritu. Usted tiene que recibir el regalo que Dios está haciendo. Reciba el espíritu de Dios que Dios derrama en su corazón, en su vida. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted no es lleno con Dios, sino con su Santo Espíritu. No es que la persona de Dios se vino a meter dentro de usted, sino que el Espíritu de Dios vino a hacer morada en su vida. Ezequiel 37:14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Como efecto directo de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, pondré mi espíritu en vosotros. ¿Y qué va a pasar? Viviréis. Efecto directo. Y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros, que también lo leímos hace rato, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De manera que Dios está diciendo lo que va a hacer. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues entonces usted debe recibir. No piense que fue que Dios se metió dentro de usted, sino que Dios está derramando, haciendo morar su espíritu en usted. Y por último, para terminar ya por hoy, el Espíritu Santo lo obtenemos de Dios. No lo busque en otra fuente, por favor. Dios es la fuente, es el punto de origen. El Espíritu procede de Dios. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu procede del Padre. Dice bien claro eso, ¿verdad? El Espíritu procede del Padre. Así que Dios es la fuente del Espíritu Santo. Dios es la fuente del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19, que ya también leímos, pero para repasarlo, os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vosotros. Entonces lo que tenemos es el Espíritu Santo, dice que lo tenemos de Dios. No es que Dios se metió en persona dentro de nosotros, sino que tenemos ahora su Espíritu morando en nosotros. El Espíritu lo tenemos de Dios, porque de Él procede. Así que ese regalo viene directamente de Dios. No es una transferencia de un líder religioso a otro. No se deje meter ese cuento. La fuente del Espíritu Santo está allá arriba, en el Padre. Reciba el regalo que Dios le está dando. Aun cuando alguien vaya y ore por usted, imponga las manos sobre usted mientras usted está orando, el regalo viene es de parte de Dios. No se lo va a transferir el que está ahí al lado. Usted no puede decirle como las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite para que nuestra lámpara no se apague. No, no es el espíritu que está en el hermano que está orando por usted, el espíritu que está allí en el pastor o en un líder de la iglesia. No, el regalo viene directo de Dios. Es una transferencia directa de Dios. El espíritu lo tenemos
directo de Dios porque de Él procede, perdón. Y no tenga miedo. El Señor Jesucristo dijo que si le pedimos a Dios de su espíritu, Dios nos dará de su espíritu. Por eso la necesidad de que nos dirijamos a Dios, que le pidamos directamente a Dios. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces no le dé miedo. Dios no le va a engañar. Dios no miente. Dios cumple sus promesas. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. De manera que le animo en el lugar donde usted se encuentre allí reunido, usted puede hablar con Dios. Pero si aún demuestra, toma la decisión de pasar adelante y decirle, Señor, yo estoy dispuesto a que tú me llenes. Dé el primer paso, porque a veces nos quedamos sentados y esperando, bueno, si Dios me va a llenar, que venga aquí donde yo estoy y me llene. Y no es que Dios no lo pueda hacer, pero demuestre que en verdad usted tiene interés, que usted quiere recibir. Vaya, doble sus rodillas, dígale, aquí estoy. Derrama tu espíritu sobre mí, lléname con tu Santo Espíritu. Yo recibo tu regalo para mí en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que haga el efecto en nuestra vida, que usted pueda aprovechar el tiempo y acercarse a Dios y que Dios entonces le conceda en esta hora lo que usted le está pidiendo. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios omnipotente, te damos gracias en esta hora. Oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tratar con nuestra vida, tratar con nuestro corazón, por tenernos tanta paciencia.